Hoy vamos a revisar, a iniciar la unidad 4. Por lo tanto, vamos a entrar al fascinante mundo de la oferta, la demanda y el equilibrio de mercados competitivos. En esta unidad vamos a revisar el comportamiento de una empresa competitiva, el equilibrio de mercado, el excedente del consumidor y del productor, las fallas de mercado, los controles de precios, impuestos y subsidios, las exportaciones, importaciones y aranceles, y las externalidades y bienes públicos. Lo primero que vamos a plantear es que en los equilibrios de mercado competitivo existe la competencia perfecta. Esto quiere decir que existen bienes homogéneos, o sea, toda la industria vende bienes similares, hay libre entrada y salida de oferentes, por lo tanto las empresas no tienen restricciones para entrar o salir del mercado, y hay consumidores y oferentes que son tomadores de precios. Por sí mismo, ni los consumidores ni las empresas pueden determinar precios, sino que los precios están dados por el mercado. Entonces, en un equilibrio de mercado competitivo de bienes, se coordina a través de los individuos y a las empresas mediante los precios. Entonces, el equilibrio de mercado no es otra cosa que donde se intersectan la curva de demanda y la curva de oferta. Ambas funciones se igualan, por lo tanto, en los precios de demanda y los precios de oferta son iguales. Me fui a la mierda. Les pido disculpas, se cayó la conexión. Vamos de nuevo. Bien, decía que la cantidad demandada y la curva ofertada, la cantidad ofertada son iguales, se iguala el precio de demanda al precio de oferta, es decir, las ecuaciones 1 y 2, y también la cantidad demandada con la cantidad de oferta. Las ecuaciones 3 y 4 entonces son formales. Podemos ver además que el gráfico es un gráfico de esta forma, con el precio en el eje Y, con la cantidad en el eje X. Tenemos entonces nuestra curva de demanda con pendiente negativa y nuestra curva de oferta con pendiente positiva, como sabemos. En P0 se ubica el precio de equilibrio y en Q0 también se ubica el precio de equilibrio. Cualquier precio por sobre el precio de equilibrio lo que hace es que se genere un exceso de oferta. Por lo tanto, existe abundancia, dado que hay más producto en el mercado que lo que los consumidores están comprando. Y cualquier precio por debajo del precio de equilibrio genera exceso de demanda o escasez de oferta, dado que en este precio existe menor cantidad ofertada de la cantidad de demanda que está requiriendo el mercado. Por lo tanto, el precio de equilibrio es el que iguala la cantidad demandada con la cantidad ofertada, de lo contrario se generará exceso de oferta o abundancia, o exceso de demanda o escasez, como primer concepto. Entonces, en equilibrio tenemos que a un precio dado de 7, vamos a tener una cantidad demandada de 3.000 unidades, con una cantidad ofertada también de 3.000 unidades. Por lo tanto, aquí se genera un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Por sobre ese precio
ya veíamos que se generará aumento o exceso de oferta, en este caso, y con cualquier precio por debajo del precio de equilibrio se generará exceso de demanda. Esto porque, como ya sabemos, según la teoría de la oferta y la demanda, a menor precio, mayor cantidad demandada, pero también a menor precio, menor cantidad, perdón, a mayor precio, menor cantidad ofertada, ¿sí? Por lo tanto, el equilibrio se genera cuando se encuentra la igualdad entre la oferta y la demanda, y es un gráfico de este tipo. Ahí, para futuras pruebas, es importante que el gráfico sea completo. Precio, cantidad, los valores, el equilibrio y las curvas debidamente graficadas tanto de oferta como de demanda. Bien, pueden existir también variaciones en el equilibrio, como cambios en la demanda, cuando varía alguno de los determinantes de la demanda desplazando la curva en cualquier dirección, dependiendo de las preferencias del consumidor. Por ejemplo, se aumenta el ingreso del consumidor de un bien normal o un bien superior. ¿Sí? Se aumenta el ingreso de un consumidor, por supuesto que va a haber un movimiento si es un bien normal o un bien superior, ¿verdad? Lo mismo pasaría si es que es un bien inferior. Cambia la curva de demanda, se desplaza hacia la derecha en el caso de un aumento en el ingreso. Y la oferta también puede tener cambios respecto de los determinantes de la oferta, desplazando la curva de oferta inicial. Por ejemplo, un avance tecnológico puede aumentar o desplazar la curva de oferta también hacia la derecha, porque se entiende que se podría producir mayor cantidad, dado este avance tecnológico, lo que haría que se mueva tanto el precio de equilibrio inicial y la cantidad de equilibrio inicial también, dado este movimiento por avance tecnológico o desplazamiento de la curva de oferta. No confundir el desplazamiento de la curva de oferta o desplazamiento de la curva de demanda con movimientos en la curva de demanda o movimientos en la curva de oferta. Por lo tanto, habrá variaciones en el equilibrio cuando existe un cambio simultáneo en la demanda y la oferta. El equilibrio final dependerá de la magnitud de los movimientos. Por ejemplo, si hay un aumento en los costos por un bien y el precio del recurso empleado en procesos productivos disminuye, podría haber un movimiento o un desplazamiento tanto de la curva de oferta como de la curva de demanda. Por lo tanto, habría un nuevo equilibrio de mercado. Existe el concepto de bienestar y eficiencia económica, que es la suma de los beneficios que todos los participantes del mercado obtienen por el intercambio de bienes y servicios en este mercado. Entonces, cuando hablemos del excedente del consumidor, vamos a hablar de un valor marginal que maximiza la cantidad que el consumidor estaría dispuesto a pagar por una unidad de bien. El excedente del consumidor diferencia entre lo que está dispuesto a pagar antes que verse privado del privilegio de consumir el bien y lo que efectivamente paga. Por lo tanto, el excedente total será el excedente total de los consumidores será la suma de los excedentes de los consumidores individuales. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablemos de excedente del consumidor, estamos hablando de la máxima cantidad que el consumidor estaría dispuesto a pagar por una unidad de bien. Y este excedente diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por un lado y lo que efectivamente paga por otro, ¿ya? Por lo tanto, hay un excedente cuando el consumidor está dispuesto a pagar 1000 y por la razón que sea termina pagando 800. Ahí se genera una diferencia de 200 dada la expectativa que el consumidor quería pagar y el precio que finalmente está pagando. Y digo, da lo mismo la razón que sea, porque las razones pudiesen ser, por supuesto, distintas, ¿no? Por una oferta, por exceso de stock,
porque es un mercado distinto, etc. Entonces aquí hay un ejemplo de una curva de valor marginal en donde tenemos compradores de libros usados y los valores en pesos. Vemos entonces que dados los valores de los libros en la tabla, tenemos las cantidades demandadas por los consumidores. Entonces aquí podemos ver la marginalidad respecto de cada uno de los consumidores y los valores en precio que tenían cada uno en sus mercados. Y aquí hay un ejemplo de la valoración total, que es la suma de los valores marginales. Aquí entonces vamos a tener el valor total, que va a ser la suma de todos los valores que tenemos en este ejemplo. Entonces el excedente del consumidor se da de la siguiente manera. Cuando Aleicha tiene un excedente de 59 respecto de los 30 pesos, tiene entonces un excedente de 29, mientras tanto que Brad tiene un excedente de 15 y Claudia tiene un excedente de 5, dado los precios en los cuales están comprando sus libros respecto de la suma de la valoración total. Entonces, tenemos por otro lado el excedente del productor, que es el costo adicional por unidad producida. El excedente del productor individual indica cuánto mejora el bienestar de la empresa si ofrece un nivel de producción con un beneficio máximo. Ya sabemos que este beneficio se da cuando el precio es igual al costo marginal. Diferencia entre el precio que recibe el vendedor y el costo marginal de producción de ese bien. Por otro lado, es lo que permite remunerar a los factores fijos, no es la utilidad. Entonces, el excedente total de los productores es la suma de todos los excedentes de los productores individuales. Aquí tenemos un ejemplo nuevamente respecto de los vendedores de libros usados y los costos marginales. Podemos ver entonces que la curva de oferta es una curva de oferta escalonada, dado los valores marginales de venta en cada productor. Entonces el excedente de los productores, al igual que en el caso de los consumidores, se va a dar cuando Carlos vende a 30 y tenía 25, por lo tanto tiene un excedente de 5, Betty un excedente de 15 y Andrew un excedente de 25 pesos. ¿Sí? Entonces el excedente del productor se saca con la diferencia entre el costo total final y lo que está vendiendo. Entonces el excedente total, como decíamos, mide el bienestar de la sociedad en su conjunto y es la suma de los excedentes de los productores y de los consumidores. Vamos a tener entonces que el excedente total es la suma del excedente del consumidor más la suma del excedente del productor, que están dados en estas áreas que vemos en el gráfico, ¿verdad? Excedente del consumidor y excedente del productor. En este caso, respecto al precio de equilibrio, dado que en el precio de equilibrio, en donde se está produciendo el intercambio perfecto entre demanda y oferta, existe toda un área en donde el consumidor está dispuesto a pagar y el productor estaba dispuesto a vender. Entonces la expectativa del productor era vender en el punto C, finalmente está vendiendo en el punto E, por lo tanto en esta área se genera un excedente. Y por otro lado, el consumidor está dispuesto a pagar desde el punto A, termina pagando y consumiendo en el punto E, por lo tanto aquí hay todo un excedente de consumidor. Veamos un ejercicio. Dice que en la popular caleta Samuelsons, sus habitantes se han dedicado por generaciones a la pesca del atún. La situación actual del mercado local de atún es la siguiente.
La demanda está dado por la función 800 menos 0,10p y la oferta está dada por 0,25p menos 250. El precio P se expresa en pesos por kilo y la cantidad Q en kilos diarios de atún fresco. Se pide calcular el precio y la cantidad de equilibrio de mercado y el bienestar social, graficar, indicar los rangos en kilos en que la elasticidad precio de la demanda es inelástica y elástica, y en qué rango se encuentra la demanda de equilibrio actual. También pide graficar. Este es un ejercicio típico de prueba. Entonces, lo primero, como decíamos anteriormente, es igualar la función de oferta y la función de demanda. Al igualar ambas funciones y resolver el ejercicio, nos va a quedar que el precio es igual a 3.000 y la cantidad demandada es igual a 500. Ahí entonces donde se produce el equilibrio de mercado del Caleta-Samuelson. Tenemos entonces, por un lado el precio, por otro lado la cantidad, y tenemos la posibilidad de empezar en el cobro de 1.000 pesos. Si nosotros llevamos la curva de oferta a 0, vamos a tener que el productor está dispuesto a cobrar 1.000 pesos, y si llevamos la curva de demanda o la función de demanda a 0, vamos a obtener que el consumidor está dispuesto a pagar 3.000 por este producto. Por lo tanto, se genera equilibrio en 3.000 en precio y 500 en unidades. Por lo tanto, el excedente del consumidor, como vemos aquí, sería 500 menos 5.000, dividido en 2, serían 1.250.000, y por otro lado el excedente del productor serían los 500 por 2.000, dividido en 2, lo que nos daría 500.000. Por lo tanto, el bienestar social es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor, que sería 1.750.000. Que está en estas áreas. ¿Preguntas, consultas hasta aquí? Bien, la parte B dice, si la elasticidad es unitaria, entonces el gasto total, precio por cantidad, es el máximo. Luego debemos encontrar el gasto máximo como sigue. Entonces tenemos aquí, como sabemos, las derivadas parciales para encontrar Q, que sería 400 en este caso. Los rangos de elasticidad de precio entonces van entre la cantidad es 400, la elasticidad es unitaria, entre 1 y 399 la demanda es elástica, y entre 401 a 800 la demanda es inelástica. Aquí tenemos la curva de demanda respecto de este producto. Por lo tanto, en el actual equilibrio, donde la cantidad es 500, se encuentra en el tramo inelástico de la demanda. Ya sabemos que en el tramo inelástico de la demanda, una variación porcentual en el precio generará un cambio porcentual menor en la cantidad demandada. Bien, cuando hablamos de eficiencia de mercado, por otro lado, encontramos que el mercado por sí mismo logra un resultado económicamente eficiente en la asignación de los recursos cuando está explotando totalmente las posibilidades de obtener ganancias mutuas a través del intercambio. Esta situación no ocurre en algunos casos, por lo que se hace necesario aplicar otros mecanismos de distribución, como por ejemplo en el agua potable, la electricidad, los subsidios habitacionales y otros casos. No hay forma de que algunas personas mejoren sin empeorar la situación de otras. Recuerden el concepto de óptimo paretiano. Entonces, cuando ocurre el control de precios, dado una ineficiencia de mercado de alguna manera, ocurre cuando los responsables de la política económica creen que el precio de mercado de un bien es injusto para los compradores o para los vendedores.
Por lo tanto, el precio mínimo será el precio legal más bajo al cual se puede vender un bien, lo cual va a generar exceso de oferta. La fijación de un precio mínimo entonces no tiene sentido por bajo del punto de equilibrio. Lo que motiva la fijación de precios es que el precio de mercado es muy bajo y que el mercado no se ajustará de manera automática, ya que no cumple con el objetivo de asegurar una rentabilidad mínima al vendedor. ¿Sí? Este concepto es clave. No se ajustará de manera automática, ya que no cumple con el objetivo de asegurar una rentabilidad mínima al vendedor. Aquí hay un ejemplo. Las leyes de salario mínimo fijan el menor precio posible que los empleadores demandantes deben pagar. A contar de septiembre del 2018, el monto asciende a 288.000 para luego aumentar a 301.000 desde marzo de 2019. Entonces aquí tenemos un ejemplo respecto del precio de los trabajadores. Tenemos un equilibrio y podemos ver que en las áreas se generan exceso de oferta o desempleo. En el caso de antes del precio mínimo, tenemos un excedente del consumidor de A más B más C. Tenemos punto A, B y C. Y tenemos después del precio mínimo, que quedamos en solamente el punto A. Y el excedente de los productores está dado por D, E y F, y después quedaríamos en F, B y D, ¿sí? Es porque aumenta el valor mínimo de los trabajadores. La utilidad social, por lo tanto, estaría dada en el primer precio mínimo entre A, B, C, D, E y F, que es todo el área, pero luego se traslada solamente a A, B, D y F, quedando C y E como pérdida social, dado que se pierde en ese caso parte de lo que se está generando. Por otro lado, el precio máximo es el precio legal más alto al cual se puede vender un bien. El precio máximo no tiene sentido fijarlo por sobre el precio de equilibrio. Lo que motiva la fijación de precios es que el precio de mercado es muy alto y que el mercado no se ajusta automáticamente, ya que no cumple con el objetivo de asegurar el nivel de consumo a los consumidores. Entonces, por ejemplo, el gobierno decide fijar un precio máximo a las vacunas de la influenza, y aquí tenemos lo que ocurre en ese caso. Por lo tanto, vamos a ver que en este caso, cuando se fija un precio máximo en las vacunas de influenza, va a haber una escasez. Por lo tanto, el excedente del consumidor estaba dado por el área A, B y C, pero luego, después del precio máximo, queda dada por A, B y D, y la utilidad, el excedente del productor, perdón, estaba dado por D, E y F. Después del nuevo precio está dado solamente por F, por lo tanto se genera una pérdida social que está entre C y E, y esto genera escasez, dado que hay un precio fijado máximo respecto de la cantidad demandada y ofertada. Aquí tenemos otro ejercicio que dice que un economista realiza un estudio del mercado
de las poleras con filtro UV de una cierta marca deportiva y obtiene las siguientes funciones para la demanda y oferta en miles de pesos. La cantidad demandada es 10 menos P y la cantidad ofertada es P menos 2. El gobierno, para promover el uso de estas poleras, impone un precio máximo a este producto de 5. Calcule los nuevos excedentes y responda. ¿Quién es más beneficiado? ¿Es eficiente la medida? Grafique y argumente. La indicación que nos da es que el análisis de excedente antes y después de aplicar el precio máximo es el que se tiene que realizar. Tenemos entonces que en las funciones sin fijación de precios, el equilibrio al igualar la función de demanda y la función de oferta sería 4 y el precio sería 6. Entonces, el excedente, según nuestro gráfico, que aquí lo tenemos, en un precio de 6 y un precio de 4, que es donde se encuentra el equilibrio, tenemos que el excedente inicial de los consumidores está dado en 8 unidades, por lo tanto, está en el área A, B y C. Por otro lado, el excedente inicial de los productores está dado en el área D, E y F. Entonces, como el precio máximo ahora es de 5, se calcula la cantidad ofrecida respecto de 3 unidades. Entonces, con la cantidad de 3, el precio sería 7. El excedente final del consumidor, entonces, está en A, B y D. Y el excedente final del productor es 4,5. El excedente total sería 15. Por lo tanto, la pérdida de excedente o pérdida social sería igual a 1. Esto significa que no es eficiente la medida. Por otro lado, existe el concepto de impuestos, que es la principal fuente de ingreso fiscal destinado al gasto público, y la implementación de políticas públicas, por ejemplo, las plazas públicas, hospitales, etc. El impuesto puede desincentivar conductas a los productores o consumidores, corrige distorsiones o fallas de mercado. El impuesto de un monto fijo, por ejemplo, por el litro de benzina, ustedes saben que la benzina tiene un impuesto fijo, y el impuesto proporcional ad valorem, por ejemplo el IVA, que hoy día es un 19% y es un impuesto que es respecto a la proporción que se puede cobrar. Aquí tenemos, por ejemplo, el mercado de los cigarrillos con un impuesto a la producción, lo que hace que haya un movimiento o un desplazamiento de la curva de oferta, dado un impuesto generado respecto de un equilibrio inicial. Y aquí tenemos también un impuesto al consumo, en donde podemos ver que existe un desplazamiento de la curva de demanda, también dado el nuevo precio o dado el impuesto. Entonces, tenemos que el precio de demanda menos el precio de oferta, que sería igual al impuesto, debe ser mayor a 0. Entonces, los impuestos también generan movimientos o consecuencias, por decirlo de esa manera, en el bienestar. Se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida de bienestar social. El gobierno genera ingresos fiscales o recaudación fiscal, que sería igual al impuesto por la cantidad en la cual se está comportando el mercado dado ese impuesto. Entonces existe un ingreso fiscal y una pérdida irrecuperable de eficiencia respecto del impuesto, por un lado al productor y por otro lado al consumidor. Aquí tenemos un ejemplo. En el mercado de la carne de vacuno, el gobierno, con el fin de disminuir el consumo de carne, aplica un impuesto de 10 pesos por kilo transado. Tenemos entonces que en el primer caso tenemos un equilibrio de 55, genera un impuesto de 10, por lo tanto se genera un nuevo precio de 60 en el caso del consumidor y un precio de 50 en el caso del
productor. Eso nos lleva a tener un ingreso fiscal de 10 por 70, que es donde nuevamente van a estar comprando, o la cantidad de kilos que van a estar comprando los consumidores. Se genera entonces un desplazamiento, como ven, del punto de equilibrio inicial, que era de 75, a 70, dado este impuesto. Por lo tanto, tenemos en estas áreas tanto los excedentes del consumidor, los excedentes del productor, la recaudación fiscal y el beneficio social. Vamos a mirar un par de ejercicios de la parte inicial primero. Si me permiten un segundo. Bien, vamos a ver un par de ejercicios básicos primero. Aquí tenemos los datos de precio y cantidad demandada de la demanda de plátano. Tenemos entonces que a una cantidad demandada de 100, que será la cantidad demandada 1, tenemos un precio de 50, a un precio de 40, la cantidad demandada de 200, y tenemos a 30 pesos 300, a 20 pesos 400 y 10 pesos 500. Por lo tanto, tenemos, y ya sabemos que se debe generar respecto de la igualdad de la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos o lo que podemos mirar es la pendiente. El objetivo entonces es encontrar la función de demanda con los datos dados. Aquí es al revés de lo que vimos anteriormente, están los datos en una tabla y tenemos que encontrar la función de demanda. Entonces, miramos respecto de la pendiente, lo que es a una función de demanda de X igual a D menos D1, que es la demanda inicial, y también podemos tener respecto del precio menos el precio inicial. Entonces, encontramos la pendiente, que sabemos que es la variación, ¿cierto?, de la cantidad o de X por la variación de Y. Vamos a tener entonces, reemplazando los datos, la variación entre la demanda 2 y la demanda 1 y la variación entre el precio 2 y el precio 1. Por lo tanto, si reemplazamos los datos, vamos a obtener que la pendiente es igual a menos 10. Entonces, si reemplazamos los datos como iniciales, vamos a tener que la demanda menos 100 es igual a menos 10 por P menos 50, que son los datos que tenemos iniciales. Por otro lado, despejamos los términos iguales para dejar solo la demanda. Vamos a tener entonces que al pasar al otro lado, por supuesto cambia de signo, seguimos resolviendo los términos iguales que se van a sumar, y tenemos entonces la ecuación encontrada, que sería demanda igual a menos 10P más 600, dado el ejercicio que estamos realizando. Por lo tanto, comprobamos dándole valores a precio. Cuando el precio es 50, tenemos entonces que la cantidad demandada es de 100, que es correcto respecto de la tabla inicial. Ahora, cuando el precio es 40, también reemplazamos, nos va a dar que la cantidad demandada es 200, lo cual también es cierto, dado que tenemos la tabla puesta. Entonces, podemos ver que se puede comprobar. Ahora, el gráfico nos quedaría de esta forma.
precio según la tabla y cantidades también según la tabla. ¿Sí? Recuerden que la cantidad siempre va en el eje X, mientras que el precio siempre va en el eje Y. Vamos a mirar un segundo ejercicio, las ecuaciones de oferta y demanda. Para establecer el punto de equilibrio, como decíamos, es necesario determinar las ecuaciones de oferta y demanda, las cuales tienen la siguiente forma. La ecuación de oferta siempre va a tener una forma de MQ más B, mientras que la demanda siempre va a tener una forma de menos MQ más B. Esto es importante. La demanda siempre tiene, por supuesto, pendiente negativa. Entonces sabemos ya que la pendiente es la variación del precio 2 respecto al precio 1, con la variación de X o la cantidad 2 respecto de la cantidad 1. Entonces, al resolver o reordenar esta función, tenemos el punto pendiente, o el punto de la pendiente. Bien, en la librería científica, la cantidad demandada de calculadoras Casio FX570 MS es de 40 unidades al día, cuando su precio es de 30 pesos, de 30 dólares, perdón, cada una. Pero la cantidad demandada puede aumentar a 70 unidades si se le fija un precio de 20 dólares. Determine entonces la ecuación de la demanda considerando que es una ecuación lineal. Tenemos entonces los siguientes datos. Dice que cuando el precio es del 30, podemos obtener 40 unidades, y cuando el precio es de 20, podríamos tener 70 unidades, o la cantidad demandada es de 70 unidades. A partir de esta tabla, aplicamos las fórmulas anteriores, y vamos a tener entonces 20 menos 30, dividido en 70 menos 40, que son los datos de precio y cantidad inicial, y dado el nuevo precio. Entonces nos quedaría que el punto pendiente es de menos 0,33. Luego sustituimos la pendiente, el precio y la cantidad demandada en la fórmula punto pendiente, y vamos a encontrar la función de demanda. Si reemplazamos los datos que obtuvimos anteriormente, encontraremos entonces la función de demanda, que es menos 0,33x más 43,20. El segundo ejercicio dice que la cantidad ofertada de la calculadora Casio FX570 es de 60 unidades a un precio de 20, mientras que si el precio se incrementa a 30, la cantidad ofertada aumenta a 100. Determina entonces la cantidad de oferta. Tenemos nuevamente una tabla con los datos iniciales. Sabemos que a un precio de 20 la cantidad ofertada será de 60, pero a un precio de 30 la cantidad ofertada será de 100. Aplicamos entonces dos fórmulas anteriores. Primero sustituimos los valores nuevamente, que sería 30 menos 20 dividido en 100 menos 60. Tenemos entonces 10 dividido en 40, que nos da 0,25. Sustituimos nuevamente la pendiente, el precio y la cantidad ofertada. Inicial nos da entonces que 20 es igual, menos 20 es igual a 0,25 por x menos 60. Al resolver, nos quedaría la función de oferta como 0,25x más 5. Para resolver y encontrar entonces el punto de equilibrio, igualamos las funciones de demanda y oferta, que son las que tenemos aquí. Pero antes tenemos que igualar la función de oferta, perdón, de demanda a 0, lo cual nos va a dar, al despejar, el valor al que está dispuesto a comprar el consumidor. Luego suponemos que la cantidad demandada es 0, entonces tenemos que 0,33 por 0 nos va a dar 43,20. Para calcular el precio oferta, cuando la cantidad es 0, hacemos lo mismo. Precio oferta nos va a quedar igual a 5, dado que llevamos ese valor a 0. Ahora entonces, 0,25, que es la función de oferta más 5, igual a menos 0,33x más 43,20, que es la función de demanda. Vamos a tener entonces que 0,25x más 0,33x,
que es lo que pasamos al otro lado, ¿verdad? Es igual a 43.20 menos 5. Tenemos entonces que 0,58x por la suma igual a 38,2 por la resta nos va a quedar igual a x igual a 38,2 dividido en 0,58, lo cual nos da que x en equilibrio es 65,86. Reemplazamos en la función de oferta y nos va a quedar entonces que 0,25 por 65,86 más 5 es igual a 21,47. Entonces tenemos que el equilibrio se genera cuando el precio es de 21,47, la cantidad demandada es de 65,86. Tenemos por otro lado que el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor es 43,20, que es lo que sacamos anteriormente, y la cantidad demandada máxima que tiene el consumidor, dada su renta, es de 130,91, que es lo que sacamos primero cuando igualamos la función de demanda a 0. Y por otro lado, la curva de oferta parte cuando un precio es igual a 5 como mínimo, que es lo que aparece aquí en la función de oferta. Entonces, esta es la manera de graficar de manera correcta la demanda y la oferta respecto de los ejes en el precio máximo y en la cantidad máxima que se va a mover un consumidor, dada su restricción presupuestaria, y el precio mínimo en la cual se va a mover un productor, dado que su curva de indiferencia es positiva, teniendo en cuenta la cantidad que podría ofrecer a los precios dados. En equilibrio, entonces, en este caso, se encuentra cuando el precio es de 21,47 y la cantidad demandada será de 65,86. Aquí tenemos otro ejercicio similar, en donde tenemos la cantidad demandada en menos 4,5p más 4.000 y la cantidad de oferta en 50p menos 1.955. Para resolver y encontrar el punto de equilibrio, nuevamente igualamos las funciones de demanda, pero antes, no olvidarse, igualar a 0 la función de demanda, para lo cual nos va a dar un precio de 888,89. Reemplazamos o suponemos que la cantidad demandada es 0, entonces nos va a quedar 4,5 por 0 más 4.000, nos quedaría que la cantidad demandada máxima son 4.000. Entonces, para calcular el precio oferta, cuando la cantidad es 0, hacemos lo mismo. 50 por 0 más 1.955 nos va a quedar que el precio, cuando la cantidad es 0, es de 1.995. Entonces, dado lo anterior, igualamos ambas funciones, resolvemos, dejando los valores solos a un lado, nos va a quedar entonces, al resolver la ecuación, que el precio es igual a 110. Ahora, reemplazamos ese precio en la función de oferta y nos va a quedar que la cantidad ofertada de equilibrio es igual a 3.505. Aquí tenemos entonces nuevamente el gráfico, 3.505 la cantidad, 110 el precio de oferta, y ya sabemos que el precio máximo es de 889 a una cantidad máxima de 4.000 cuando el precio, perdón, es 0. Y tenemos por otro lado que la oferta parte en 1995 cuando la cantidad es 0. Está mal este gráfico, ¿eh? Debiera ser acá el 1995. Pero la forma es la que aparece acá. Aquí tenemos 3 ejercicios más que se los quiero dejar como para que le den una vuelta ustedes y los puedan resolver. Pero la forma de resolverlos es como lo vemos o lo hemos visto en estas láminas anteriores. Ahí está el paso a paso para resolver ecuaciones simples en el fondo, porque lo que me interesa en esto es que vean la lógica, porque las
funciones de oferta y demanda podrían también ser más complejas que una función solo lineal. Bien, preguntas, consultas, dudas. Y aquí Rodrigo me pregunta si la función siempre es lineal. No, la función no siempre es lineal. Podría haber ejercicios que los vamos a revisar en las próximas clases en donde las funciones podrían no ser lineales. Por lo tanto, ahí se genera una complicación adicional, por supuesto, a esta resolución, pero la forma de resolver siempre el punto de equilibrio es igualando la función de demanda con la función de oferta, independiente del tipo de ecuación a la cual nos enfrentemos. Pero siempre se iguala. Y para sacar los ejes, siempre se iguala la función de demanda a cero y se reemplaza luego si el precio fuera cero. Lo mismo pasa en la función de oferta. ¿Sí? Bien, dudas, preguntas, consultas. Bien, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos el miércoles. Se le pegó el internet, profe, no se escucha nada.